Bien, en este tutorial vamos a revisar el uso del comando select, que es bastante potente porque en el fondo a través de comandos es posible seleccionar distintas regiones de una proteína para poder destacarla con algún color o con alguna representación alternativa. Para eso vamos a trabajar con la misma estructura que habíamos mostrado en un tutorial anterior, que es la estructura de código PDB1BL8, que ya la hemos cargado acá con el comando fetch y la estamos mirando entonces en el visualizador de Pymol. Entonces, el comando select, bueno, se puede escribir en esta porción inferior de la ventana, donde ustedes están viendo que escribió select, o acá arriba, digamos. En ambos casos es el mismo prompt de Pymol que hace la opción de poder ingresar los comandos acá. Entonces, el comando select nos permite hacer selecciones específicas sobre la estructura. Entonces, se escribe select. Luego se define el nombre de un objeto donde va a quedar guardada la selección. Por ejemplo, acá vamos a escribir cadena-a. Ese va a ser el nombre del objeto. Entonces vamos a crear un objeto llamado cadena-a. Y ese objeto básicamente va a seleccionar todos los residuos que corresponden a la cadena A de esta proteína. Y si apretamos Enter, se crea un objeto que se llama cadena A. Y ahí vemos que existe una constelación de puntos que corresponde, ¿no es cierto?, a la selección de esa cadena. Con eso ya podemos entonces hacer algún cambio acá. Por ejemplo, vamos a cambiar el color de la cadena A y vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a colocar un rojo acá, ¿ok? Y se han seleccionado. Si se fijan, además de seleccionar los residuos aminoácidos, también fueron seleccionados los tres átomos de potasio centrales que están en el canal, digamos, en este canal de potasio, ¿ok? Y así uno podría hacer selecciones, por ejemplo, para otras cadenas y, por ejemplo, colorear cada cadena de color distinto, ¿ok? Por ejemplo. ¿Ya? Bueno, si quieren saber qué cadenas hay presentes en la estructura, podemos usar el modo sequence y ahí podemos ver las cadenas que hay presentes. Entonces está la cadena A, por ejemplo, la cadena B, la cadena C y la cadena D. ¿Ya? Y los residuos de potasio estaban presentes ahí en la cadena A. Entonces, por esa razón se seleccionaron también eh, como parte de esa selección inicial. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo podemos hacer para poder seleccionar solo los potasios. Eh, Otra cosa que se puede hacer también es seleccionar residuos específicos. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá, vamos a escribir el comando select y vamos a crear un selector o un objeto que se llama residuos 01 y vamos a seleccionar residuos según el número o la posición que tienen en la secuencia. Entonces, para eso escribimos la palabra clave resi, que es para referirse a residuos, pero con respecto a su número. Y acá podemos seleccionar un residuo en particular, o podemos seleccionar varios residuos alternativos, por ejemplo, el 33, el 31, el 35. O podemos seleccionar rangos, como sería, por ejemplo, esto, entre el 31 y el 41. Ahora, cuando escribimos esta selección, y lo vemos enseguida, vamos a ver que aparecen cuatro constelaciones de puntos, porque en realidad lo que ha hecho esta selección es marcar justamente los residuos 31 al 41 en todas las cadenas, porque en el fondo, si ustedes se fijan en las distintas cadenas, las numeraciones de los aminoácidos se repiten. Por lo tanto, acá se preocupa solo de seleccionar todos aquellos residuos que tengan numeración 31 a 41, independiente de la cadena que tengan. Los vamos a dejar marcados acá en otro color, por mientras, para poder visualizarlo. Entonces ahí están todos los residuos 31 a 41 marcados. Ya, la verdad es que me gustaría que marcar en específico los de alguna cadena en particular, por ejemplo, lo de la cadena B. Entonces, para eso podemos generar otro selector. Por ejemplo, vamos a poner residuos 01 cadena B, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seleccionar acá? Quiero los residuos 31 a 41 nuevamente, pero de una cadena específica. Entonces, para eso vamos a utilizar un poco de lógica booleana acá y vamos a decir que seleccione residuos 31 a 41 y entonces vamos a escribir AND
chain A o chain B en este caso para seleccionar de la cadena B. Con eso hacemos un álgebra de selección que nos permite en el fondo establecer, toma los residuos 31 a 41, pero que además sean de la cadena B. Y si ejecutamos, ¿no es cierto? Vemos ahí una constelación de puntos que solo está en la cadena B. Y vamos a cambiar el color, le vamos a poner otro color acá distinto. Bueno, ahí vamos viendo que esto se va llenando de colores, ¿verdad? En la medida que vamos haciendo uso del álgebra de selección. Pero además aquí obviamente lo que es interesante es que si uno selecciona los objetos creados con las selecciones anteriores, uno puede ir trabajando con ellos en la medida que vaya en el fondo avanzando en la estructura, digamos, y como la queramos ir coloreando de distinta manera. ¿Ok? Otra forma de seleccionar residuos es por el nombre. Entonces aquí vamos a seleccionar residuos por su nombre y vamos a seleccionar, queremos ver dónde están las alaninas, por ejemplo, en todo este homotetrámero, digamos, que está formando el canal. Entonces vamos a hacer una selección que le vamos a llamar alaninas. Entonces vamos a marcar las alaninas de todas las cadenas y para eso ocupamos la palabra clave resn, que significa residue name. ¿Ya? Y para eso vamos a escribir el nombre del residuo con un código de 3 letras, en este caso ALA, por ejemplo, para alanina. ¿Ya? Si apretamos Enter, ahí vamos a ver constelaciones de puntos, ¿verdad? Donde están los residuos alanina distribuidos en toda la proteína. Y bueno, ahí pueden ver en el despliegue de secuencias donde están marcados estos residuos. Aquí les vamos a poner otro color y vamos a seguir aquí. Esto ya va a ir pareciendo un árbol de Pascua lentamente con la cantidad de colores que estamos colocando. Vamos a seleccionar un amarillo acá para verlo. ¿Ok? Entonces ahí están todas las alaninas presentes. Pero para hacerlo un poco más claro, porque de repente el color no se ve tan bien ahí, le vamos a cambiar la representación a las alaninas, por ejemplo. Y vamos a seleccionar aquí tal vez la representación de lines, por ejemplo, para ver la ubicación de las cadenas laterales. ¿Ya? Y ahí están marcadas con líneas, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de zoom para verlo más claro. Ahí se puede ver que están las cadenas laterales de la alanina. Y bueno, vamos a esconder la representación de cartoons para ello, para que no se confunda. ¿Ya? Entonces ahí están las alaninas marcadas, por ejemplo, como representación de alambres, por ejemplo. ¿Ok? Esa es una forma de seleccionar algunos residuos específicos, por ejemplo, ya de acuerdo a su nombre, como lo hemos visto recién. Y otra forma de seleccionar, que es bien interesante, tiene que ver con seleccionar elementos que se encuentran en un radio cercano a cierta, digamos, estructura, ¿ya? O a cierto aminoácido de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocupar Sí, yo creo que vamos a ocupar la misma estructura, ¿sí? Em, para hacer esto. Sí, está bien, porque vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en lo siguiente. Por ejemplo, una cosa que siempre es muy interesante saber cuando uno estudia, por ejemplo, interacción entre algún ión, por ejemplo un catión o algún ligando, ¿no es cierto?, con una proteína, es interesante saber cuáles son los residuos que son los vecinos más cercanos de esas de estos cationes o de estos ligandos, ¿ya? Entonces, porque probablemente son ellos los que ayudan, ¿no es cierto?, a determinar un poco la función. Entonces vamos a tratar un poco de aislar los residuos o marcar los residuos que corresponden a los vecinos más cercanos, a los potasios, por ejemplo, que están al interior de este canal. Y quizás vamos a tomar uno de referencia, por ejemplo, el primero, el que está ahí arriba. ¿Ok? O tal vez los tres podemos hacer en realidad. Vamos a aislar en realidad los residuos de los que están vecinos a los tres átomos de potasio. Entonces vamos a armar una selección y para eso necesitamos saber cómo se llama el átomo de potasio. Entonces el átomo de potasio acá está nombrado con la letra K. Ese es el nombre de residuo para el potasio. Lo que vamos a hacer ahora entonces es escribir el álgebra de selección para seleccionar todos aquellos átomos digamos, y aminoácidos que se encuentran alrededor del átomo de potasio. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir acá una selección, vamos a llamar select cercanos -K por potasio. Entonces nuestro residuo de referencia es el potasio
ya, de nombre K, según como aparece, ¿no es cierto?, acá en la nombrado, ¿no es cierto?, en la secuencia, digamos, de la proteína. Y vamos a utilizar la palabra clave around para definir lo siguiente. Vamos a definir una esfera de un cierto radio y todos aquellos aminoácidos que en el fondo y átomos que estén dentro de esa esfera de radio determinado van a quedar seleccionados. Y ese ejercicio se va a repetir para cada uno de los potasios que tenemos acá. Entonces vamos a girar una esfera de un cierto radio que se mide en Armstrong en este caso. Entonces acá va a ser, por ejemplo, de radio 10, ¿ya? 10 Armstrong. Entonces 10 Armstrong alrededor del primer potasio, del segundo potasio y el tercer potasio. Y todo lo que quede dentro de esa esfera va a ser seleccionado. Si apretamos Enter, ¿no es cierto? Vamos a ver ahí una constelación de puntos que representan justamente todos los átomos que se encuentran dentro de esa vecindad, ¿verdad? Para cada uno de los átomos de potasio. Y eso los podemos marcar con un color distintivo, por ejemplo acá en rojo. ¿Ya? Entonces todo eso está dentro de una esfera de radio 10. Eh, Ahora lo que podemos hacer es, normalmente cuando uno estudia, por ejemplo, este tipo de interacciones, más que ver la representación de cartoons ahí, es mucho mejor ver la representación en líneas, ¿ya? Y vamos a esconder ahí la representación de cartoons en esa región en particular. ¿Por qué? Porque, bueno, usualmente uno quiere ver, por ejemplo, qué tipo de cadenas laterales son las que están interactuando, por ejemplo, con en este caso, estos átomos, estos ligandos que tenemos acá formando, por ejemplo, el centro del canal. Y como ya están marcados en rojo, podemos saber también, y si miramos la secuencia, ya sabemos qué parte de la secuencia, ¿no es cierto?, contiene esos aminoácidos que se encuentran en contacto, ¿verdad?, con los átomos de potasio, en este caso, formando el centro del canal. De esta manera, acá hemos dado un paseo general por lo que se entiende por el comando select y el uso del álgebra de selección para poder hacer selecciones más complejas con respecto a una proteína y poder trabajar de manera más rápida con ello y no tener que ir seleccionando necesariamente con el mouse, sino que seleccionando tal vez con este sistema de selección para crear objetos de manera más rápida y efectiva.